Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan todavía? ¿Me están escuchando? Buenas tardes, sí. Ya estamos tarde. ¿Cómo estás, Emma? Bueno, vamos a hacer esta clase un poquito diferente, ¿no? Porque por por algunas cosas, pero ya vamos a retomar siempre como hemos hecho en todo el curso, ¿ok? Por eso que si tienen alguna pregunta en esta semana, ya saben que pueden hacerlo en cualquier momento, especialmente en ese tema de impulso y cantidad de movimiento, que va a ser un poquito complicado, pero vamos a ver cómo solucionamos este problema. Por ejemplo, primero definamos cantidad de movimiento, ¿ok? Se expresa por esa definición. Cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tener en cuenta ahora. Eh, Por ejemplo, si tú tienes un cuerpito de masa m y una cantidad de movimiento p, es porque su velocidad es v en este caso, ¿no? Y se cumple esa expresión. Bueno, de acá podemos sacar mucho en realidad. Por ejemplo, nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos decir lo siguiente. Sabemos de que... Vamos a eliminar esto. Sabemos, por ejemplo... ¿Qué es lo que sabemos? Que la cantidad de movimiento p va a ser igual a la masa del cuerpo por la velocidad. Sabemos de que la cantidad de movimiento y la velocidad son vectores, pero lo vamos a dejar así tal cual, ¿ok? No vamos a entrar en tanto formalismo matemático. O sea, tenemos lo siguiente. Tenemos una superficie, tenemos un cierto bloquecito, ¿ok? Ese bloquecito tiene una masa m, por ejemplo. Es un bloquecito de cierta masa m. ¿Ok? Y tiene una determinada velocidad v, por ejemplo, aquí. Entonces, la velocidad, como está apuntando hacia la derecha, automáticamente uno, por la definición de cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento también tendría que apuntar hacia la derecha, ¿ok? Esta cantidad de movimiento también tendría que ser en esta dirección. Profesor, ¿puede ser que en sentido contrario se pueda dar? No. Siempre velocidad y cantidad de movimiento están en la misma dirección con el mismo sentido. Es imposible que tenga sentidos contrarios. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora vamos a ver una serie de reglas de signos, ¿te parece? A ver, mira. Primero, cuando tú tienes un vector apuntando hacia la derecha, ¿ok? Tienes un vector apuntando hacia la derecha, o tienes un vector apuntando hacia arriba. En cualquiera de los dos casos que estoy mencionando, vector apunta hacia la derecha o vector apunta hacia arriba, en cualquiera de esos dos casos, jóvenes, se va a considerar el signo más, el signo positivo, ¿de acuerdo? Profesor, en el otro caso, bueno, en el otro caso es cuando tengas un vector apuntando hacia la izquierda, vector apuntando hacia la izquierda, y un vector apuntando hacia abajo. En este caso, vector apuntando hacia abajo. En este caso, vamos a considerar el signo negativo. ¿De acuerdo, jóvenes? Claro, jóvenes. Entonces, a ver, te voy a poner un ejemplito si es que me has entendido. A ver, te voy a poner un ejemplito. Tenemos una superficie, tenemos un cuerpito, ¿ok? Cuerpito con una masa de 2 kilogramos, por ejemplo. 2 kilogramos, ¿ok?
Pero la masa la vamos a poner de color verde. 2 kilogramos. ¿De acuerdo? Ahora, la velocidad está apuntando, en este caso, voy a hacer que la velocidad apunte hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Apunta la velocidad hacia la izquierda. Entonces, acá estaría la velocidad. La velocidad que tengo un valor de 4 metros por segundo, apuntando hacia la izquierda. Pregunta, ¿cuál sería el valor de la cantidad de movimiento en este caso? Bueno, lo que sabemos es que la cantidad de movimiento de por sí va a apuntar hacia la izquierda, puesto que la velocidad apunta hacia la izquierda. Eso es lo que sabemos ya de por sí, ¿cierto? Pero ¿cuál es el valor de esa cantidad de movimiento? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esta fórmula de aquí. Sería cantidad de movimiento, P, esto es igual, aplicando esa formulita. La masa del cuerpito vale 2 kilogramos, 2 multiplicado por la velocidad. Pero en este caso la velocidad apunta hacia la izquierda, jóvenes. Profesor, como apunta hacia la izquierda, por convención hemos dicho que debe llevar el signo negativo. Excelente, entonces acá debemos poner menos 4. Excelente. Entonces, de ese modo ya podemos calcular la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento sería igual a menos 8. Unidades de la cantidad de movimiento serían kilogramos por metros entre segundo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Listo. Excelente. Muy bien, entonces yo creo que con eso ya es suficiente, más que suficiente para hacer el problema número uno. Problema número uno de los ejercicios. Ujú. Problema número uno. Vamos a ver este problemita. Dice, un móvil de masa 100 gramos se desplaza sobre una superficie horizontal según la ecuación y te dan esa ecuación de posición, donde X se mide en metros y T en segundos. Determine la magnitud de la cantidad de movimiento del móvil en T igual a 3 segundos. Jóvenes, en ese caso, esa ecuación que nos están dando es una ecuación que nos trae recuerdos, ¿no? Es una ecuación en función del tiempo, es una ecuación de segundo grado. ¿De qué movimiento estamos hablando, jóvenes? A ver, ¿te acuerdas? ¿De qué movimiento hablábamos? ¿Será MRU, MRV? ¿Será MCU? ¿Qué tipo de movimiento será, jóvenes? ¿Mm? ¿Te acuerdas? ¿No lo ves? Acá lo coloco. Ahí está. X es igual a menos 5 más 3T más T al cuadrado. ¿Qué tipo de movimiento es? MRU, movimiento rectilíneo uniforme, MRV. Mm, ¿Qué tipo de movimiento es? Solamente viene esa ecuación. Es un movimiento tipo MRV. ¿Ya? Pero eso no nos dice mucho. Bueno, nosotros necesitamos más datos. ¿Qué necesitamos, jóvenes? Recordar la semana número 2. La semana número 2 nosotros habíamos dicho, bueno, tenemos un movimiento tipo MRV. La ecuación de posición de ese movimiento es una ecuación de segundo grado y que tiene una forma más o menos de la siguiente manera. Entonces vamos a borrar esto. Entonces recordar. Vamos a recordar clase pasada, segunda semana. X es igual. La ecuación de posición del MRV es x0 más p0, ¿ok? Por t más aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado. ¿Te acuerdas, joven? Ahora sí. ¿Mm?
Ahora si te acuerdas de la ecuación de posición, ahí está. Entonces, esa sería la ecuación de posición del MRV. O sea que con esta ecuación de posición yo puedo calcular posición inicial x0, velocidad inicial v0 y aceleración a. Esa aceleración que es constante, dicho sea de paso. A nosotros nos dan esta ecuación específica, ¿no? Nos dan -5 más 3t más t al cuadrado. O sea, tenemos esto. X es igual a -5 más 3t más t al cuadrado. Jóvenes, pregunta. ¿Cuánto vale x0 para esta ecuación? ¿Cuánto vale x0? ¿Cuánto vale b0? ¿Y cuánto vale a? Rápidamente, jóvenes. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdrían esos tres componentes? ¿Ah? A ver, los leo. ¿Cuánto sería, jóvenes? Leslie, -5, 3 y 10. Ya, está bien. Eh, hay un detalle nomás pequeñito, pero está excelente, Leslie, muy bien. Pero vamos a hacerlo, ¿te parece? Vamos a hacerlo, vamos a recordarlo como lo hemos visto en la segunda semana, la semana pasada. Lo único que se hace es comparar, jóvenes, miren. Esta ecuación general con esta ecuación particular de problema. Este -5 debe ser igual al x0. X0 es -5, es el término independiente, el que no multiplica a ningún t. O sea que x0 igual a -5. O sea que x0 es igual a -5 metros. Posición inicial. Algo parecido, el número que multiplica a t es v0, como tú lo puedes observar. O sea que este más 3 sería el v0. Sería más 3. Unidades, como se trata de velocidad, metros por segundo. ¿De acuerdo? La rapidez inicial, v0. Y la aceleración, bueno, acá si tú te das cuenta que hay un 1, ¿cierto? Que hay un 1 con un fantasmita, ¿no? 1 multiplica t al cuadrado con el signo más 1. Y este más 1 debo igualarlo al a entre 2. O sea, a entre 2, que es el que multiplica t al cuadrado, y este más 1 también multiplica t al cuadrado. Por eso que a entre 2 es igual a más 1. ¿Ok? O sea que este 2 pasa a multiplicar el a, ¿cuánto me sale? Más 2 metros por segundos al cuadrado. A ver, jóvenes, ¿me escuchan ahora sí? Salí y entré de nuevo. Listo, sí, algo ha pasado, pero bueno. El internet está un poco... Ok, ok. Jóvenes, entonces, ¿se entendió esto? Es semana número 2. No se preocupen. Tienen tiempo todavía para repasar la segunda semana, pero háganlo desde lo más antes posible, ¿está bien? Entonces, jóvenes, ya mira, con esta ecuación que te da el problema, puedes calcular la posición inicial, puedes calcular velocidad inicial y aceleración. Perfecto. ¿Y para qué nos sirve esto, profe? Te sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, la ecuación de velocidad en el MRV. ¿Te acuerdas cómo era? Velocidad es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ok? Que obviamente son los mismos valores que vamos a tener aquí. Aceleración por el tiempo. T. Entonces, mira, velocidad inicial y aceleración ya lo tienes, o sea que puedes construir tu ecuación de velocidad
como a ti se te antoje, ¿no? Puedes hacerlo en cualquier momento. Entonces, jóvenes, a ver, reemplaza simplemente, ¿no? En vez de B0, colocas el más 3, en vez de A, colocas el más 2. Entonces, acá colocas B igual, en vez de B0, ¿cuánto vale? Más 3. Acá colocas más 3. Ujú. Acá le colocas el signo más. En vez de A, le colocas el más 2. ¿Ok? Y acá multiplicas por el T. O sea que mira, acabamos de tener, ahora tenemos nuestra ecuación de velocidad. B es igual a 3 más 2 por T. O sea, esa sería nuestra ecuación de velocidad. Esta que estamos viendo aquí. Y nosotros podemos darle el tiempo que nosotros querramos. Tiempo igual a 1, tiempo igual a 2, etcétera, etcétera. Nosotros queremos específicamente cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Es por lo que te dice el dato de problema. Cuando t es igual a 3 segundos, ¿cuánto vale la velocidad? ¿Ok? Entonces, simplemente reemplazo. En vez de t, coloco este 3 aquí, dentro de esta expresión. Entonces sería b igual a 3 más 2 multiplicado por el valor, este t que vale 3. ¿Ok? Entonces, haciendo esa operación bastante sencilla, ¿cuánto saldría el b? El b en 3, b en 3, perdón. B en 3 sería igual a 9, ¿cierto? Pero con signo positivo, no te olvides los signos. Más 9 metros por segundo. Y se acabó, jóvenes. Se acabó. ¿Por qué? Porque la definición de cantidad de movimiento acá era igual. La definición de cantidad de movimiento es P es igual a la masa M, por ejemplo, multiplicado por la velocidad V. La velocidad V. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición de cantidad de movimiento. Entonces, fíjate, tú tienes ya la masa que te la dan de dato. Tienes la velocidad cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Lo acabas de calcular, es esta de aquí. Entonces, automáticamente tienes la cantidad de movimiento. El problema ya está resuelto. Eso es lo que te va a decir la diapositiva. Entonces, vamos a ver a, a la diapositiva. Y aquí está. Lo mismo que hemos hecho, jóvenes, está aquí. Acá tienes al móvil, empieza en la posición -5. Ya sabes por qué -5, ¿no? Es justamente porque el x0 que acabamos de calcular, por comparación, se sale -5. Por eso que lo colocan cuando t es igual a 0. -5 es la posición inicial. La posición final, en este caso, estaría en cuando t es igual a 3. Tiene una velocidad inicial v0. ¿Y qué tendríamos acá, jóvenes? Primero, del MRV. Eso, por lo que hemos mencionado, se trata este movimiento de un MRV. Comparamos esas dos expresiones y sacamos la conclusión de x0 vale -5 metros, v0 vale más 3 metros por segundo y a vale más 2 metros por segundo al cuadrado, ¿ok? Por lo que hemos visto hace un momento. Ahora, la velocidad cuando t es igual a 3 segundos. Con esos tres ingredientes, posición inicial, velocidad inicial y aceleración, solamente necesito dos de ellos, velocidad inicial y aceleración, para calcular la ecuación de velocidad. En este caso, ecuación de velocidad está dada por esa expresión, v0 más at. Es de la segunda semana, jóvenes. Reemplazas esos valores que hemos encontrado en la ecuación de velocidad y tienes que ver v es igual a 3 más 2t. Ahora, pero yo no quiero v en cualquier tiempo, yo quiero v en el tiempo es igual a 3 segundos, ¿ok? Entonces lo único que tengo que hacer es evaluar el t igual a 3, o sea, cuando t es igual a 3 segundos. Y ahí me sale 9 metros por segundo con signo positivo. Lo mismo que nos había salido hace un momento, ¿no? Ahora, la cantidad de movimiento, que es igual a la masa por la velocidad, fácil. La velocidad cuando tiempo es igual a 3 segundos, ¿cuánto me da? Más 9 metros por segundo, ¿ok? Y la masa es 0,1 kilogramos. Profesor, la masa siempre debe estar en kilogramos, acá te la dan en gramos. No, debes convertirlo, debes transformarlo a kilogramos. Por eso que 100 gramos equivale a 0,1
100 gramos equivale a 0,1 kilogramos, ¿no? O lo que colocan aquí, ¿no? 100 por 10 a la menos 3 kilogramos. Opera si te sale la alternativa B, más 0,9 kilogramos, perdón, kilogramos por metros entre segundos. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? Con total sinceridad, jóvenes. Esta clase lo hubiera querido hacer de otra manera, pero por eso necesito la interacción de ustedes. De ustedes depende mucho. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Mm? Ya está ahí, todo claro. Listo. Muy bien. Ahora, vamos a ir paso a paso, ¿ok? Vamos a ir con la teoría. Mira, con un poco de teoría hemos avanzado bastante, ¿no? A ver, acá tenemos este caso. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva en la teoría. Observaciones, dice. El cambio de la cantidad de movimiento de un cuerpo se expresa de esa manera. ¿De acuerdo? Bueno, eso es una notación nada más. Donde B será velocidad inicial, B velocidad final. Ahora, para un sistema de n partículas, la cantidad de movimiento del sistema se calcula como la suma de las cantidades de movimiento de cada uno de ellos. O sea, la cantidad de movimiento P1 más P sub 2 más P sub 3 hasta P sub n. ¿Ok? O también de esa manera, jóvenes. Bueno, P1 es M1 por B1, P sub 2, M sub 2 por B sub 2, y así sucesivamente, ¿ok? Donde M1, M2 y Mn son las masas de las partículas, y B1, B2 hasta Bn son las velocidades de las partículas, ¿ok? Muy bien, jóvenes. A ver. Segunda ley de Newton de cantidad de movimiento. Acá tienes esta segunda ley de Newton. Lo único que puedo mencionar aquí es que entre la cantidad de movimiento está relacionada con esa segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? Eso no quiero llenarle de teoría, pero ahí está. Vamos a mencionar los necesarios y suficientes, jóvenes, ¿ok? Para que puedan hacer los problemas, más que todo. Muy bien, ahora, impulso. Acá sí nos vamos a detener un poco más. El impulso es una cantidad vectorial que indica la acción de una fuerza durante un intervalo de tiempo, ¿ok? Todo impulso es producido por una fuerza cuyo efecto es el cambio de la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, el impulso de manera general se puede expresar de esa manera, como lo estamos viendo aquí. Pero vamos a darle un poco más de... Vamos a aplicar una forma más general de lo que estamos viendo ahí. Entonces vamos a borrar esto. Entonces vamos a hablar del impulso. Impulso. El impulso, vamos a tener dos casos para el impulso. ¿Ok? El caso, el primer caso y el segundo caso. Primer caso y el segundo caso. A ver, ¿de qué estamos hablando, jóvenes? Estamos hablando nosotros de las fuerzas. En el primer caso vamos a hablar de una fuerza, fuerza constante. Vamos a colocar aquí. En el primer caso tenemos una fuerza constante. Y en el segundo caso tenemos una fuerza variable. Variable. Muy bien. En el primer caso, cuando tenemos una fuerza constante, o sea, ¿qué tendríamos nosotros? En cualquier caso, tenemos una superficie, por ejemplo. Tenemos una superficie, tenemos un bloquecito. Nuestro bloquecito estaría por aquí, ¿de acuerdo? Y actuando sobre nuestro bloquecito va a haber una determinada fuerza F.
Esta, por ejemplo. Esta fuerza F. En un determinado intervalo de tiempo t. Ahora, depende si esta fuerza F es constante o es variable. En el caso que es constante, la definición del impulso va a ser bastante sencilla. Mira, impulso es igual a la fuerza constante F, ¿de acuerdo? Multiplicado por el intervalo de tiempo t. O sea, I es igual a F por t. ¿De acuerdo? Donde I, no te olvides, es el impulso. Acá lo voy a colocar. I mayúsculo es el impulso. Acá tenemos nuestra primera formulita a aprender, ¿ok? Acá tenemos que impulso es F por t. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, si yo te doy un impulso de más, bueno, yo te pido calcular el impulso de una fuerza de más 2 newton en un intervalo de tiempo de un segundo, por ejemplo, sería más 2 por uno más 2. El impulso sería más 2. Pero ¿qué unidades, profesor, va a tener el impulso? Unidades, newtons, segundos, ns. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es el caso, el cálculo del impulso por una fuerza constante, sumamente sencillo, ¿no? Es F por T simplemente. O en la diapositiva que nosotros vamos a ver, lo definen como delta T, variación de tiempo, que es lo mismo al final. Es un intervalo de tiempo. Ok. A ver, el problema viene cuando se trata de una fuerza variable. No lo vamos a, lastimosamente no hay problema donde podamos aplicar esto, pero vamos a mencionarlo porque es importante. Te puede venir el examen, inclusive ya vino ya, algo así. Entonces, es bastante simple, jóvenes, no es para asustarse. Acá tenemos una gráfica, un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal tenemos al tiempo expresado en segundos y en el eje vertical tenemos a la fuerza expresada en Newton. ¿De acuerdo? Expresada en Newton. Ahora, en este caso, lo que nosotros vamos a tener es una curva, ¿no? Si se trata de una fuerza variable, tenemos una curva arbitraria que empieza desde este punto y termina en este punto. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, si nosotros queremos saber el impulso de esta fuerza variable, ¿no? Esta fuerza que varía a lo largo del tiempo, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Trazamos una línea aquí, línea punteadita aquí, trazamos una línea punteadita aquí, vertical, y el área bajo esta curva me daría el valor del impulso, ¿no? Entonces tendría que calcular el área sombreada bajo esa curva. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces, profe, y específicamente hablando, ¿a qué es igual ese impulso? Bueno, impulso va a ser igual. Y acá vamos a tener en cuenta los signos, jóvenes. Acá va a ser importantísimo los signos. Acá va a ser o más o bien menos, o bien más o bien menos, el valor de esa área sombreada, el valor de A. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, tú dirás, profe, ¿en qué caso lleva signo más? ¿En qué caso lleva signo menos? Llevará signo más cuando el área sombreada esté por encima del eje horizontal. Y llevará signo menos cuando esta área sombreada esté por debajo del eje horizontal. Como en los casos anteriores, ¿te acuerdas? Cuando hablamos del trabajo de una fuerza variable. ¿Te acuerdas? En la clase anterior, trabajo de una fuerza variable, más o menos habíamos definido de ese modo. Muy bien, jóvenes, entonces, de esa manera, ¿no? Y de nuevo, las unidades están dadas también en newton por segundos en el sistema internacional. Entonces, para una fuerza variable tú necesitas la gráfica necesariamente. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, acá tenemos los dos casos del impulso. Impulso para una fuerza constante se define de esta manera. Impulso para una fuerza variable se define de esta manera. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, preguntas hasta ahí. Un poquito más difícil explicar de esta manera, pero vamos a hacer todo el intento, jóvenes, ¿sí?
Ok, entonces sigamos con la teoría. Acá, en la teoría, acá nos agregan algo más interesante, ¿no? Algo bastante interesante. Nos hablan de la fuerza media y lo definen de esa manera. Claro, tú podrías decir, ¿no? Esta formulita que hemos visto hace un momento es para fuerzas o bien constantes o bien fuerzas variables, pero teniendo en cuenta de que esta es la fuerza media, ¿de acuerdo? Este es justamente como te hice en esta diapositiva. Y las unidades, como acabamos de mencionar, también están dadas por Newton por Newton segundos. Esas son las unidades en el sistema internacional. Entonces acá tenemos un ejemplo de una raqueta que le ejerce una fuerza a esa pelotita y le ejerce también por ende un impulso en un determinado intervalo de tiempo t. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, entonces, hasta ahí todo claro. Vamos a ver algunas observaciones. Por ejemplo, acá tenemos a una fuerza variable, vas a tener una curva, ¿de acuerdo? Y en vez de trabajar con la fuerza propiamente dicha, lo que vamos a hacer es trabajar solamente con la fuerza media, F media. Y en este caso se define, en este caso, el impulso como F por delta t. O sea, como hemos visto hace un momento, ¿no? O sea, ya no es necesario calcular todo el área bajo esta curva. Solamente se calcula F media, fuerza media, por intervalo de tiempo t. O sea que si uno elige esa forma de trabajar, uno estaría utilizando la ecuación del primer caso que hemos visto aquí. De este primer caso, solamente que en este caso sería, en vez de fuerza constante, sería fuerza media. ¿Ok? Lo voy a colocar aquí. F sería fuerza media. Fuerza media. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, si nosotros tenemos nuestra fuerza media, podemos trabajar con total tranquilidad de esta manera, como si fuese la fuerza constante. Pero obviamente no lo va a hacer, solamente que ha sacado la fuerza media. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, estamos presentando estos dos casos, repito, porque ya en los problemas de la pre-San Marcos ya vino un problema de este tipo, sin tener en cuenta fuerza media, sino toda la fuerza. ¿Ok? Entonces acá tenías que calcular el área bajo la curva y todo eso, ¿no? Tenías que hacer eso. Entonces por eso estamos preparándonos para el examen, más que todo. ¿Qué más, jóvenes? Interaccionen, jóvenes, conmigo. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Mm? Listo. Eso sería. Ahora, el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Entonces acá tienes ese teorema que proviene de la segunda ley de Newton y está expresado de esa manera, ¿no? Impulso es igual a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Entonces acá tenemos tres casos, ¿no? Cuando es antes del impulso, durante el impulso y después del impulso, ¿de acuerdo? Ante el impulso, el cuerpo tiene una determinada cantidad de movimiento. Durante el impulso, calculamos el impulso y después del impulso tiene la cantidad de movimiento final, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Principio de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Simplemente, en el caso anterior, si nosotros hacemos que el impulso sea igual a cero, la cantidad de movimiento inicial es igual a la final y es igual a una constante. ¿De acuerdo? Entonces, inmediatamente antes, inmediatamente después, la suma de las cantidades de movimiento van a ser exactamente iguales. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso se cumple en las colisiones bastante. En las colisiones siempre la suma de las cantidades de movimiento van a ser iguales antes de la colisión y después de la colisión. No interesa de qué colisión se trate, porque hay muchos tipos de colisión. No interesa. Cualquier colisión que fuese, esto siempre se va a cumplir. ¿De acuerdo, jóvenes? Pero ahí no vamos a entrar en tanto detalle. Nosotros yo creo que hasta aquí podemos ya hacer los siguientes problemas. Entonces vamos a
¿Qué te parece si hacemos un pequeño ejemplito antes de continuar? Para que quede claro esto, ¿no? Teorema de la cantidad de movimiento y del impulso. Vamos a poner aquí. Estos temas son complicados, jóvenes, por eso que lo quiero hacer de la manera más sencilla posible. ¿Ok? Ustedes interactúen, por favor, conmigo. Y la... Teorema del impulso y la cantidad de movimiento, ¿está bien? Entonces, el impulso, ¿cómo se define? O este teorema, ¿cómo se define en este caso? Sería impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. ¿De acuerdo, jóvenes? Ese sería el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, con eso? Ahí vamos a hacer un ejemplo, ¿te parece? Para romper el hielo con esto. Y luego pasamos a los problemas. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo, jóvenes? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿O vamos a de frente a los problemas? ¿Ponemos un ejemplito simple? ¿O vamos a los problemas de frente? Problema de frente. Con ejemplo, profesor. Ejemplo. Van dos que piden un ejemplo. Ya, vamos con el ejemplo, ¿ya? Vamos a lo más simple posible, jóvenes. Siempre como acostumbramos a hacer. ¿Para qué complicarnos tanto? Ya. Estos problemas, usualmente, una manera didáctica de hacerlo sería dividirlo en tres partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner una pelotita acá, una pelotita que va a impactar sobre la pared. O sea, esta pelotita tiene una velocidad, por ejemplo, una determinada velocidad. Por ejemplo, que tenga una velocidad de... Un momentito. A ver, aquí. Entonces, va a tener una velocidad de 4 metros por segundo, por ejemplo. 4 metros por segundo. ¿Ok? Listo. Luego impacta sobre impacta en la pared. O sea, vamos a tener una pelotita impactando aquí. Y cuando impacta, obviamente, la pared le va a ejercer a la pelotita una determinada fuerza, ¿no? Esta fuerza va a tener ese sentido, ¿ok? Ahí está, esta fuerza de aquí. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ahí tienes esa fuerza. O sea, esta pelotita viene desde la derecha, va hacia la izquierda, impacta hacia la pared. Cuando está en la pared, esta pared le ejerce una fuerza y luego la pelotita va a rebotar. ¿Ok? Entonces, rebota y sería más o menos así. Ponle el valor que tú gustes, por ejemplo. Acá va a tener va a tener, por ejemplo, una velocidad b que no conocemos. Supongamos que no conocemos la velocidad a la cual sale. Un ejemplito simple vamos a poner, ¿ok? Un ejemplo bien simple. Acá, b. Entonces te menciono, te pongo de dato, ¿no? Tenemos una pelotita que va de derecha hacia la izquierda, va a impactar sobre una pared. La velocidad antes del impacto de la pelotita es 4 metros por segundo, ¿ok? Cuando impacta la pared, esta le ejerce una fuerza media de, por ejemplo, 10 newton, ponle, 10 newton,
en un intervalo de tiempo de, por ejemplo, 0,1 segundos. O sea que el intervalo de tiempo t es 0,1 segundos. Y yo te pido calcule la rapidez con la cual la pelotita tiene luego de haber impactado contra la pared. O sea, te pregunto sobre este señor de aquí, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿cómo se puede proceder en este caso? Mira, antes y después del impacto contra la pared, siempre lo que se va a hacer es lo siguiente. Recuerda la formulita de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que vamos a hacer aquí. Recuerda eso. Recuérdala a ella. ¿Ok? Acá también, después del impacto, cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. O sea que esa fórmula o el concepto de la cantidad de movimiento lo vas a tener en cuenta antes y después del impacto. ¿Está bien? Y durante el impacto vamos a tener en cuenta la fórmula del impulso. Impulso es igual a fuerza por tiempo. ¿Estamos, estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, el impulso es igual a F por T. Eso es lo que vamos a tener en cuenta a continuación. Ahí está. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esto es antes del impacto y después del impacto vamos a tener en cuenta la cantidad de movimiento y durante el impacto, el impulso. Entonces, supongamos de que la masa de la pelotita vale 1 kilogramo, para simplificar las cuentas. 1 kilogramo. Ya. Tu masa es 1 kilogramo. ¿De acuerdo? Entonces, calculemos la cantidad de movimiento inicial. Entonces, PI, cantidad de movimiento inicial, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? La masa, ¿cuánto vale, profe? La masa vale 1 kilogramo. La masa vale 1. Perfecto. Multiplicado por la velocidad. Profesor, mucho cuidado. Esta velocidad está apuntando hacia la izquierda. Como está apuntando hacia la izquierda, el signo de esta velocidad es negativo. ¿Ok? Porque está apuntando hacia la izquierda. Entonces sería menos, menos 4. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿estamos claros hasta ahí? O sea que la cantidad de movimiento inicial, en este caso PI, es igual, lo voy a poner todo en un solo color, a menos 4. Ya sabes que es menos 4 kilogramos por metro en 3 segundos, pero ahí nomás lo dejas, menos 4. ¿De acuerdo? Este es el PI, menos 4. El impulso, ¿a qué es igual el impulso? Bueno, el impulso está dado por esta formulita de aquí. Vamos a ver. Impulso es igual al F. El F está apuntando hacia la derecha, ¿ok? Está apuntando hacia la derecha, por lo tanto lleva signo positivo. O sea, el impulso sería la fuerza, que sería más 10, porque es un vector que apunta hacia la derecha. ¿De acuerdo, jóvenes? Multiplicado por el tiempo. ¿El tiempo cuánto vale? 0,1. ¿De acuerdo? 0,1. Acá colocamos 0,1. Y listo. Entonces, haciendo esa operación bastante sencilla, el impulso, que lo habíamos colocado de color verde, ¿no? Lo vamos a colocar de color verde, entonces acá. Ya. Impulso, ¿a qué sería igual, jóvenes? Signo positivo, ¿cierto? Sería más 1 Newton por segundo. ¿De acuerdo? Ahí nomás lo dejamos como más 1. Muy bien. Y para después del impulso, vamos a aplicar esta formulita de aquí. ¿De acuerdo? Estas dos fórmulas son para antes y después del impulso. Entonces vamos a colocar cantidad de movimiento final es igual. La masa del cuerpito es la misma, es 1 kilogramo. Su masa no va a cambiar, obviamente, ¿no? Solamente va a ser 1, ¿ok? Multiplicado por la velocidad.
Profe, pero la velocidad no conocemos, justamente lo que el ejemplito te está preguntando, ¿no? ¿Cuánto vale esta velocidad después del impacto contra la pared? Bueno, eso es lo que te pregunta. Entonces acá simplemente le colocas B. No sabemos cuánto vale. Lo que sí puedes saber es que apunta hacia la derecha, o sea, el B te tiene que salir positivo necesariamente. Pero bueno, ya. Entonces el PF, cantidad de movimiento final, es igual a B, simplemente. Mira qué simple, mira qué sencillo. Ajá, profesor, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora lo que voy a hacer es aplicar el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Este teorema de aquí. Profe, ¿dónde está el I? El I está aquí, vale más 1. ¿Dónde está el PF? Está B. El PI es menos 4. El problema ya salió. Entonces, ¿te parece si lo vamos a reemplazar? Entonces, vamos a colocar aquí. De nuevo lo voy a escribir, ¿ya? De nuevo lo voy a escribir. Impulso es igual a la cantidad de movimiento final, PF, menos la cantidad de movimiento inicial, sería en este caso PI. ¿Ok? Eso sería. Entonces, reemplazamos en ese teorema el impulso y la cantidad de movimiento. Mira qué sencillo te salió todo. Mira, el impulso, por lo que hemos visto, sale más 1. Entonces acá coloco más 1. O 1 si tú quieres, ¿no? Ya, más 1. Esto es igual. La cantidad de movimiento final, ¿cuánto vale? Vale B. No sabemos qué signo tiene. No sabemos, simplemente vale B. Acá le colocamos B. Es lo que acabamos de calcular. Menos la cantidad de movimiento inicial. La cantidad de movimiento antes del impulso es menos 4. Siempre el signo es importantísimo, jóvenes. Entonces acá sería menos 4. Menos 4. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esa sería en este caso, la, eh, la forma de solucionar este problema. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces, lo primero que hemos hecho es esta cantidad de movimiento. En este caso sería menos 4. Aquí lo hemos reemplazado aquí. El impulso sería, en este caso, tendría este valor. Lo hemos reemplazado aquí. Y la cantidad de movimiento final sería este V. ¿De acuerdo? Y luego eso ya es lo que nosotros vamos a aplicar. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos ya un poquito ya más atrasados. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Eso es lo mismo que vamos a hacer en el siguiente problema. ¿Una pregunta es ahí? Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, todo bien hasta ahí. Espero que haya quedado claro todo. Eso sería más o menos lo que vamos a hacer, ¿no? Antes del impulso, después del impulso y durante el impulso, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. ¿Dónde vamos a...? Vamos a ver los problemitas, ¿ok? A ver, el problemita, por ejemplo, el problemita número 2 sería interesante, dice. Problema número 2. Un ciclista de masa 67 kilogramos parte de reposo y recorre 10 metros en 100 segundos con aceleración constante en línea recta. Si la bicicleta tiene masa de MB 13 kilogramos, determina la magnitud del impulso medio durante su recorrido. ¿De acuerdo? Y bueno, acá solución. Entonces acá tienes tu bicicleta. Y lo primero que vas a hacer en este caso es ver que tiene aceleración constante, o sea que obedece a las reglas del MRV. ¿De acuerdo? Entonces acá tienes la fórmula del MRV, esa fórmula que todo el mundo la conoce. Empieza a dar reposo, o sea que B0 es igual a 0. Entonces simplemente tendríamos eso. ¿De acuerdo? Entonces con esos datos nosotros, mira, tienes el tiempo, tienes la distancia.
¿podríamos o no podríamos calcular la aceleración? Despejas aceleración, reemplazas el d en 100, el t es igual a 10, y la aceleración te saldría más 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, jóvenes. Ahora, ¿qué más? La definición del impulso. En este caso, y la segunda ley de Newton. La definición del impulso, en este caso, eh, estamos hablando del impulso medio, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de fuerza media, impulso medio, el impulso tiene una definición bastante simple. Impulso es igual a fuerza por tiempo, fuerza media por tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, I es igual a F por T. Nosotros le hemos puesto como F por T, pero acá en la diapositiva le ponen delta T, que es lo mismo al final, un intervalo de tiempo, ¿ok? Y sabemos que la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, la masa total es la masa del ciclista más la masa de la bicicleta, que sería 80 kilogramos, ¿ok? Entonces, reemplazando la segunda ley de Newton, en vez de colocar F, coloco, en este caso, ma, por la segunda ley de Newton. Y tendríamos ahí, ¿de acuerdo? Tendríamos esa expresión. Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces, bueno, ya esto mencionado, en este caso, el impulso me da 1600 newton segundos, y justamente es lo que te piden, ¿no? El impulso medio, la alternativa a la letra A. Entonces, lo único que hemos utilizado en este caso, ¿cuál sería, jóvenes? En este caso sería esta formulita de aquí, ¿no? Esa de aquí hemos utilizado. Impulso es F por T, nada más. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Estamos de acuerdo, jovencitos, con esto. ¿Sí? Listo. Dicho sea de paso, colocando estos datos, jóvenes, la velocidad, ¿hacia dónde va? Terminaron de hacer este ejemplito. Te sale una velocidad negativa, ¿no? Claro, es que hemos colocado los datos así, así por así. Para que sea así, por ejemplo, para que te salga una velocidad apuntando hacia la derecha, por ejemplo, acá le podrías agregar un cerito más, por ejemplo. En vez de 10 newton, que es una fuerza muy pequeña en realidad, le podrías poner 100 newton. En un tiempo de 0,5, ahí te sale, ahí sí, la pelotita estaría hacia la derecha. En este caso, ¿qué es lo que pasaría físicamente? Cuando esta pelotita choque a la pared, simplemente se quedaría pegada a la pared. ¿Te das cuenta? Entonces es algo bien interesante, ¿no? Cómo podemos modificar los datos. Por ejemplo, para que salga más bonito este problemita y te salga una velocidad hacia la derecha, lo único que podría hacer acá, acá aumentarle un cerito más. Acá le aumentas un cerito más. Estamos inventando ese problemita, ¿no? Por eso que 100 newton. Acá el, el cerito acá le pasas aquí. Aquí está. Acá le aumentas un cerito más. Sería 100. ¿De acuerdo? Y acá con estos datos te saldría 10, ¿cierto? 10. Acá sería lo mismo. Acá ya no sería más 1, sería más 10. ¿Ok? Acá sería más 10. Le hemos dado un valor de fuerza muy pequeño. De tal manera que si esta fuerza es así, la pelotita nunca va a rebotar, se va a quedar pegada a la pared. Por eso que le estamos dando un valor de fuerza más grande. ¿De acuerdo? Y en este caso, ¿no? Acá sería operando, ¿no? Acá sería 10 igual a B más 4. B es igual a ¿cuánto, jóvenes? A más 6, ¿cierto? Más 6 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, y eso justamente coincide con lo que nosotros habíamos dicho, ¿no? Que la pelotita tiene que rebotar. Pero ojo, eso sucede cuando la fuerza es suficientemente grande. Cuando es muy pequeña, la pelotita no rebota. Simplemente la pelotita llega y se queda ahí nomás.
Eso físicamente totalmente admisible, porque si tú le das a la pelotita una cierta velocidad, una velocidad muy pequeñita y la lanzas a la pared, si su velocidad es muy pequeña, entonces la pelotita lo que va a hacer es llega a la pared y ahí nomás se queda. ¿De acuerdo? No va a rebotar. Y es justamente lo que ha pasado acá en este ejemplo, ¿no? Porque la fuerza ha sido muy, muy pequeña, la que le hemos dado. Entonces, modificando este dato, en vez de colocar F10, le hemos colocado 100, que es un valor ya más aceptable. Acá el ejemplito salió bonito, ¿no? Entonces te sale tu velocidad más 6 metros por segundo apuntando hacia la derecha. Esa sería la respuesta. O sea, ahí tendrías un problema. Ya hemos inventado ahí un problemita, ya, por ejemplo. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya ves, ya salí. Pero claro, ustedes deben preguntar, jóvenes, siempre. Claro, si va claro, en el caso anterior iba hacia la izquierda, ¿cierto? Y eso físicamente te quiere decir de que la pelotita se iba a quedar pegada. Su velocidad iba hacia la izquierda, se va a quedar pegada. Tú lanzas la pelota y la pelota no rebota, la pelota se queda ahí en la pared, pegada. ¿Ok? Eso varias veces a ustedes les ha pasado. Eso es justamente cuando tienes, por ejemplo, una pelotita que tiene una masa un poquito grande, ¿no? La lanzas y la pelota no rebota tan fácilmente. ¿Ok? También por la velocidad que le hemos dado, una velocidad baja, su masa es relativamente grande para su velocidad, entonces por eso que cuando se la ha lanzado necesita una fuerza un poco grandecita para que pueda rebotar en ella. ¿De acuerdo? En este caso, si le modificas este pequeño dato, ahí está. ¿De acuerdo? Ahora sí, todo bien, ya salí. Bueno, estamos ahí inventando problemitas. ¿Sí? Todo bien. Listo. Así uno puede seguir inventando problemas, ¿sí? No, la idea este sería el diagrama para hacer estos tipos de problemas, que se considera que son de los más difíciles en física, ¿no? Muchos estudiantes estos problemitas no lo entienden, no los entienden bien. Así que en esta clase vamos a tratar de que eso no sea así, ¿ok? A ver, en problemas... Problema número 2 está clarísimo, que está... ¿De acuerdo? No hemos hecho nada más. El problema número 3, a ver, vamos a explicarlo así, si no me entienden, lo podemos volver a explicar, no hay problema. Dice, un bloque esférico de masa 100 gramos se desplaza en línea recta con rapidez de 10 metros por segundo. Si luego ese golpeado 0,1 segundo se desplaza en sentido contrario con rapidez de 15 metros por segundo, determine la magnitud de la fuerza resultante media. Entonces, solución. Tienes acá una pelotita antes de la colisión, choca contra el bate de béisbol y luego de la colisión tiene una velocidad diferente, v. Antes de la colisión la pelotita tiene una velocidad v0, después de la colisión tiene una velocidad v, ¿ok? Y durante la colisión va a haber un impulso, ¿de acuerdo? Un impulso en un tiempo de 0,1 segundos. Ahora, jóvenes, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, en el problemita colocaron acá vectores unitarios, ¿no? El vector unitario i, vector unitario menos i. ¿Es necesario? No necesario, es correcto, es muy formal, pero no es muy necesario que digamos. Bueno, pero en este caso, respetando lo que dice aquí, cantidad de movimiento inicial es masa por V0, ¿de acuerdo? Este es antes del impulso. Entonces, la masa es 0,1. La velocidad V, yo simplemente la podría colocar como -10 nada más. Pero como estamos usando los vectores unitarios y que está a lo largo del eje X, entonces le coloqué el I simplemente, ¿no? Después no lo voy a necesitar el hilo, el i se va a ir, no es necesario. Entonces acá sería menos un i, kilogramos metro por segundo. Listo. Ahora, cantidad de movimiento después del impacto sería 0,1 por 15i. El 15 es la velocidad de final, ¿de acuerdo? Por eso tiene signo positivo porque apunta hacia la derecha, ¿de acuerdo? Apunta hacia la derecha. El anterior llevaba signo negativo porque apuntaba hacia la izquierda. Claro. Pues ahí la importancia de los signos jóvenes. En este caso, este apunta hacia la derecha,
izquierda, por eso que lleva signo negativo. El otro apunta hacia la derecha, signo positivo. Bueno, haces la multiplicación, te sale esa cantidad de movimiento 15, perdón, 1,5 I kilogramos por metro por segundo. Ahora, por el teorema del impulso. Profe, impulso I es igual a PF menos P0, pero PF es P, cantidad de movimiento final, y I es F por delta T, o F por T, ¿de acuerdo? Eso lo acabamos de ver hace un momento. Entonces reemplazas ahí, en vez de F, colocas, bueno, F, quieres saber cuánto vale F, acá colocas 0,1, acá colocas, ¿cómo está? Ah, ya, acá colocas la cantidad de movimiento final, es 1,5, acá lo colocas, cantidad de movimiento inicial menos 1, acá lo colocas también, y reemplazando, jovencito, ¿cuándo te sale? La fuerza es igual a, en este caso, 25 newton, ¿cierto? 25 newton. Muy bien. Entonces, justamente, ¿no? Te sale una fuerza pequeña en este caso porque estamos hablando de 0,1 kilogramos, ¿no? Son 100 gramos, una masa pequeñita. Por eso que tu fuerza ha sido también pequeñita, ¿no? La fuerza que te ha salido aquí. Alternativa, la letra C. ¿De acuerdo, jóvenes? Y siempre recordando, no te olvides que la masa siempre debe estar expresada en kilogramos, no debe estar expresada en gramos, sino en kilogramos. Jóvenes, ¿se necesita hacer alguna aclaración en el problema 3? Estos serían los problemas más difíciles de la clase, jóvenes. Estamos entre los más difíciles de la clase. ¿Si te quedó claro eso? A Estefania le quedó claro. ¿Los demás qué dicen? ¿Mm? Todo bien, entonces. Silencio, el silencio, como dicen. Bueno, ya. Entonces, jóvenes, ¿qué más? Vamos a ver otro problemita, problema ejercicio. Entonces, si te ha quedado claro esto, excelente, jóvenes, ¿no? Ya hemos ganado bastante, en realidad. Son problemas, como te digo, que muchos estudiantes suelen tener dificultades a veces. Bueno, entonces, acá tenemos, en este caso, acá está el teorema de la cantidad de movimiento y el impulso. Acá está. Ya lo hemos visto, ya le hemos dado aplicación también. Ahora vamos con las colisiones. Ah, con la conservación de la cantidad de movimiento. Acá también ya lo hemos visto también. También lo hemos visto. Lo vamos a volver a repetir más adelante. Ahora vamos a hablar de colisiones. Dice, una colisión o choque es una interacción que ocurre en un intervalo de tiempo pequeño. Las colisiones son de dos tipos, colisión elástica e inelástica, ¿ok? Entonces, colisión elástica, la energía cinética total se conserva. Entonces, la energía cinética antes de la colisión es igual a la energía cinética después de la colisión. Ahí está. Energía cinética inicial es igual a energía cinética final. Antes del choque, tienes a esos cuerpitos. Después del choque, tienes esos dos cuerpitos. Y lo que vas a hacer es calcular, antes del choque, calcular la energía cinética del cuerpo de masa M1, la energía cinética del cuerpo de masa M2. Y después del choque, energía cinética del cuerpo de masa M1, después del choque, y la energía cinética del cuerpo de masa M2. Y lo sumas. Y esas sumas se igualan antes del choque y después del choque y tienes esa expresión de ahí. La expresión de la izquierda te dice la energía cinética total antes de la colisión, antes del choque. Y la expresión de la derecha es la energía cinética total después de la colisión, ¿ok? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, he ahí esa parte que estamos viendo. La colisión elástica. En la colisión elástica entonces se cumple esto. Es una colisión muy, pero muy ideal. Eso en realidad nunca se cumple en la naturaleza, o pocas veces se cumple, ¿no? O se utiliza para algunas teorías, por ejemplo, la teoría cinética de los gases, ámbitos en química, por ejemplo, ¿no? Son suposiciones que se hacen, que en algunos casos se cumple, en la mayoría de casos no se cumple, ¿ok? Son casos ideales, pero nosotros vamos a tener el siguiente tipo de colisión.
colisión inelástica, que es lo que más sucede en la naturaleza. Es donde la energía cinética total no se conserva. ¿De acuerdo? Entonces la energía cinética, de nuevo, la suma de las energías cinéticas inicial es igual a la suma de las energías cinéticas final más una cantidad de energía disipada, o lo que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? La suma de la energía cinética inicial es mayor a la suma de energía cinética final. ¿De acuerdo? Para que eso se vuelva igualdad, para que esta desigualdad se vuelva igualdad, acá le tengo que sumar una energía, ¿no? Un más Q, para que esto se vuelva igualdad. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, acá vamos a tener este caso, ¿no? ¿Qué más? Colisión totalmente inelástica, ¿no? A ver, yo creo que con esto ya podemos hacer algo interesante. Vamos a ver el problemitas. Problema número 4. A ver, lo vamos a hacer a nuestra manera, ¿está bien? Porque a veces vamos a hacerlo nosotros. Sí, me voy a tomar una captura de pantalla, un momentito. Lo voy a pegar aquí. ¿Dónde estás? Ver. Vamos a, vamos a trabajar, jóvenes, de la forma más sencilla posible, siempre, siempre, siempre. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a cortar esto. Vamos a cortar esto. Ya, jóvenes. Entonces, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a dibujar los bloquecitos, ¿te parece? ¿Sí? A ver, jóvenes. Dice, un bloque de masa 2m se desplaza sobre una superficie lisa en la dirección del eje más X. A ver, ¿qué pasó aquí? Algo ha sonado. Ahí, bueno, pero otra cosa, ya. Vamos a ver este problemita. Ya, dice, un bloque de masa 2m se desplaza sobre una superficie lisa en la dirección del eje más X con velocidad de más 3 metros por segundo. El bloque colisiona frontalmente con otro bloque de masa m en reposo. Determine la rapidez del bloque de masa m después de la colisión. Asuma que el choque es perfectamente inelástico. Voy a solamente fijarme si es que acá se ha variado un problema. El problemita no se ha variado para nada. Perfecto. Excelente. Ajá. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos con esto. El otro problema ya lo hacemos ya con la diapositiva, ¿está bien? Nos ayudamos ya con ella. Entonces, decimos lo siguiente, jóvenes. A ver, tenemos acá nuestro bloquecito. Acá tenemos un bloque. Acá vamos a dibujar esto rápidamente. Acá tenemos el segundo caso. Vamos a hacer esto rápido, ¿ok? Bien. Ok, jóvenes. Entonces acá tenemos, vamos a colocar los tres casos. Antes y durante el choque, aunque podríamos hacerlo durante el choque. Ya, listo. Mejor así. Antes de la colisión, durante la colisión. Antes de la colisión, por ejemplo, lo vamos a
Dice, un bloque de masa 2m se desplaza sobre una superficie lisa en la dirección del eje más x con velocidad de más 3 metros por segundo. El bloque colisiona frontalmente con otro bloque de masa m en reposo. O sea, vamos a considerar este bloquecito de masa 2m. Ajá. ¿Cuánto vale el m? No sabemos cuánto vale. ¿Ok? ¿Qué más? Acá tenemos un bloquecito de masa m en reposo. M. ¿De acuerdo? Muy bien. Este bloquecito avanza, dice, bueno, vamos a asumir que avanza en la dirección, acá en la dirección del eje más X, acá está, hacia la derecha, acá sería más 3, obviamente sería 3, ¿cierto? Porque está apuntando hacia la derecha, sería signo positivo, 3 metros por segundo. Perfecto. Y el otro bloquecito tendría una velocidad v igual a 0. Luego que los dos chocan, estos dos, pum, chocan, ¿qué pasa? Los dos se van juntitos, o sea, los dos se van juntos. Tú dices, profesor, ¿por qué está tan seguro de eso? ¿Por qué sabe que los dos se van juntos? Terminan juntos los dos después de haber chocado, de haber colisionado. ¿Sabes por qué, joven? Por este dato. Asuma que el choque es perfectamente inelástico. Cuando te dicen que el choque es perfectamente inelástico, eso te quiere decir de que cuando los dos cuerpos colisionan, los dos cuerpos se van a mantener pegados. Ese es un choque perfectamente inelástico. Entonces, con total seguridad y confianza puedo decir de que este bloquecito de 2m de masa y el bloque de masa m se mantienen pegados los unos a los otros. ¿De acuerdo? Entonces, si los dos están pegados, entonces los dos tienen la misma velocidad, ¿cierto? Entonces tiene una velocidad v, por ejemplo, ¿no? No sabemos cuánto vale, pero o sea, lo único que sabemos es que tienen la misma velocidad, puesto que los dos mantienen pegados. ¿Qué hacemos en este caso, jovencito? Bien sencillo, bien sencillo. Mira, fíjate. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, con este color. Vamos a calcular la suma de las cantidades de movimiento antes de la colisión. Y la vamos a colocar aquí. Vamos a calcular la suma de la cantidad de movimiento después de la colisión. Y lo vamos a colocar aquí. Y luego vamos a utilizar este resultado, jóvenes, que lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, solamente que de otra forma quizá, pero es así, de esta manera. Suma de las cantidades de movimiento antes de la colisión es igual a la suma de la cantidad de movimiento después de la colisión. Esa formulita es vital, jóvenes. ¿De acuerdo? Esto se cumple para cualquier tipo de colisión, elástica o inelástica. No interesa qué tipo de colisión. En toda colisión se cumple esa propiedad. ¿De acuerdo? Eso es lo maravilloso. Justamente por eso es la importancia del concepto de cantidad de movimiento. Jóvenes, entonces vamos despacio nomás, no vamos a apurarnos. Profesor, entonces, ¿cómo calcularía la suma de cantidades de movimiento antes de la colisión? Muy fácil. A ver, la cantidad de movimiento primero de él, ¿cuál sería? La cantidad de movimiento de este cuerpo verde sería la masa m, masa que vale 2, multiplicado por su velocidad. Pero, profe, vale 2m. Bueno, sí, le voy a poner 2m, ¿de acuerdo? Al final las m se van a cancelar, se van a ir. Ya. 2m multiplicado por su velocidad. La velocidad apunta hacia la derecha, por lo tanto tiene signo positivo. Sería más 3. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está. Esta sería la cantidad de movimiento del cuerpo verde. Ahora le tengo que agregar, le tengo que adicionar más la cantidad de movimiento eh, del cuerpo morado. Ahora, esta tendría una masa m multiplicado por la velocidad de este cuerpo morado que es 0, ¿no? Sería 0. Porque está en reposo, joven. Recuerda que está en reposo. Pero esta sería su cantidad de movimiento. En fin, jóvenes. Sumatoria de las cantidades de movimiento antes de la colisión, jóvenes, ¿cuánto vale? 6m.
¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Ahora, algo parecido vamos a hacer en este segundo caso. En este segundo caso, la masa del cuerpito, del cuerpo verde, por su velocidad. O sea, sería la cantidad de movimiento. Sería 2m es la masa, multiplicado por la velocidad, que no sabemos cuánto vale. Simplemente le colocamos b. Puede ser positivo o negativo. Eso ya sabemos que va a ser positivo, ¿no? Pero vamos a comprobarlo en todo caso. Ahora, más la cantidad de movimiento, lo voy a poner de este color mejor, de color rojito, más la cantidad de movimiento del cuerpo morado. Del cuerpo morado sería la masa m por su velocidad, que es la misma velocidad del cuerpo verde, o sea, sería también b, puesto que los dos cuerpos están pegados, si te das cuenta. Entonces, bueno, operando ese señor de ahí sería sumatoria de la cantidad de movimiento final, es igual a 3mb, ¿de acuerdo, jóvenes? 2mb más mb, 3mb, ¿cierto? Ah, mira, qué interesante, profe. Ya tengo, miren, ya tengo la sumatoria de cantidad de movimiento inicial, tengo la sumatoria de cantidad de movimiento final. Mira, lo puedo aplicar en esta propiedad, que es la conservación de la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? Claro, aplícalo. Entonces le aplicamos aquí. Sería sumatoria de PI es igual a 6m. Acá lo coloco, 6m. Lo aplicamos aquí, 6m. Perfecto. Ahora este es igual, ¿a qué es igual? A la suma de las cantidades de movimiento después de la colisión, que sería 3mb. Acá lo tenemos. 3mb, ¿sí? Acá estaría 3mb. Profe, qué sencillo, ¿no? las m ya sabes dónde se van. Y el 6 entre 3, ¿cuánto sería? 2. O sea que v, esta velocidad, ¿cuánto te sale, joven? Con signo positivo más 2 metros por segundo. Claro, o sea, esa sería la respuesta, jóvenes. Claro, profesor, ¿por qué signo positivo? Puesto que está apuntando hacia la derecha, todo tiene sentido, ¿no? Todo concuerda, joven, ¿no? Los datos están bien bonitos. Esta apunta hacia la derecha, por eso que te sale con signo positivo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Me han entendido? Con sinceridad. Excelente. Ahora les voy a presentar la solución. em, la diapositiva. Acá en la diapositiva te hacen también lo mismo, estamos haciendo exactamente lo mismo, solamente que acá quizá lo hacen un poquito más rápido, ¿no? Antes de la colisión, acá te lo colocan a los dos bloquecitos, antes de la colisión, ¿de acuerdo? Después de la colisión, y ahí te sale, ¿no? Ya, y se permanecen pegados luego, después de la colisión, puesto de la condición esa de que es perfectamente inelástico. Y acá dicen, ¿no? Como la colisión es unidimensional y totalmente inelástica, los bloques quedarán unidos y tendrán la misma velocidad. Entonces acá tenemos eso, ¿no? De la conservación de la cantidad de movimiento antes y después de la colisión. Y ahí te mencionan al toque, ¿no? Ya te lo mencionan rápidamente cuál es la cantidad de movimiento antes y la que es después, ¿no? Ahí está, rapidísimo. El B02 es 0, ahí sale el B01 es más 3 metros por segundo, y ahí simplemente te sale más 2 metros por segundo la letra A. ¿De acuerdo, jovencitos? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Justamente lo que acabamos de calcular aquí, ¿no? Solamente que acá hemos hecho un poquito más le hemos un poquito más explicadito, pero al final es lo mismo, jóvenes. ¿Sí? Para empezar, yo creo que está bien como lo estamos haciendo, para los chicos que quizá se puedan marear con este procedimiento. Ahora, vamos con otro problemita. A ver, problemita número 6. A ver, ¿preguntas hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? ¿Seguros? Seguros, seguros, seguros. Yo me preocupo por ustedes, jóvenes. Qué paz. Eh, a ver. mm, ¿Qué hacemos aquí? Pregunta número 6. Ahora, con la pregunta número 6. Dice.
La figura muestra dos bloques A y B de masas iguales 1,5 kilogramos sobre una superficie horizontal lisa. El bloque A se desplaza con velocidad 2 metros por segundo y colisiona frontalmente con el bloque B inicialmente en reposo. Si la colisión es perfectamente inelástica, determine la cantidad de calor que se libera. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular esa cantidad de calor, nosotros necesitamos estimar la energía cinética del sistema. Entonces, tenemos acá a los bloquecitos A, al bloquecito B, antes de la colisión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Y en este caso, después de la colisión, bloquecito A y bloquecito B están pegados. Profesor, ¿por qué están pegados? Porque te hablan de que es perfectamente inelástica. Cuando te dicen esa palabra, perfectamente inelástica, los dos cuerpos chocan y permanecen pegados. ¿De acuerdo? Ese es el significado físico de esa palabra. ¿Y qué quiere decir que permanezcan pegados? Que los dos cuerpitos después de la colisión se van a mover con la misma rapidez. Los dos. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. Muy bien, jóvenes, entonces acá es bastante simple, ¿no? A ver, cantidad de movimiento antes y después del choque. Y te dicen M por B0A más M por B0B es M más M por B. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí, jóvenes? A ver, ¿qué dicen? ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí o necesitan alguna explicación extra? Si, si lo hubiese, joven, no hay problema, ¿eh? Yo con mucho gusto lo hago. ¿Todo está bien hasta ahí? ¿Qué dice Yazadi? Lady, Emma, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Seguros? El análisis es exactamente igual al que hemos hecho hace un momento, ¿ok? Es exactamente igual, solamente que lo estamos resumiendo, ¿ok? A ver, dice, la B está hacia la derecha porque el problema dice más 2. Exactamente, la B está apuntando hacia la derecha, sí, exactamente. A ver, ¿nos alcanzará el tiempo? Vamos a ver si lo hacemos, si lo hacemos. Entonces, ¿todo bien, jóvenes? Necesitamos aclarar un poquito más ese punto. Todo bien, listo. Bueno, siempre me preocupo por ustedes, jóvenes, así que por eso comuníquense siempre. Sean sinceros. Ya, ok. Entonces, por el mismo razonamiento que hemos hecho hace un momento, en ese procedimiento paso a paso, ¿no? Cantidad de movimientos antes de la colisión es igual a cantidad de movimientos luego de la colisión, llegamos a esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Y acá tenemos que B0B0, entonces el B0A es 2 y el B te sale más 1 metro por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, el B es la velocidad con la cual se mueve los dos bloquecitos que están pegaditos, ¿ok? Ahora, por la conservación de la energía, de nuevo, calculamos la energía cinética de los cuerpos antes de la colisión y después de la colisión. O sea, sería, profe, la energía cinética de A con B0A, con velocidad B0A, es un medio de la masa de A, que es M por B0A al cuadrado. Muy bien. La energía cinética del cuerpo B con B0B, que es igual a cero. Bueno, cero simplemente, por eso lo coloca cero. Y la energía cinética por el otro lado, de los cuerpos después de la colisión, sería un medio de 2m por v cuadrado. Profe, pero ¿por qué 2m, profesor? ¿Sabes por qué 2m? Porque esos dos cuerpos se lo puede considerar como si fuese uno solo. Un solo cuerpo de masa 2m, porque cada cuerpo tiene masa m más m, 2m. Por eso que acá parece 2m. ¿Ok? Ese cero, bueno, no debería ir acá, pero bueno, acá no hay nada. Más el Q, que es la energía disipada. ¿De acuerdo? Entonces, eso estamos aplicando ahí. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Y bueno, aplicando esos valores, el Q te sale 1,5 joules. Alternativa a la letra D.
¿Y jovencitos? Muy bien, perfecto. A ver, ¿qué preguntas hay hasta aquí? Son los temas que más preguntas hay, jóvenes. Eso que siempre estoy fijándome. Muy bien, ahora vamos a ir a repasar un concepto bastante útil, que es el de coeficiente de restitución. Entonces acá la diapositiva me menciona la regla de Newton y la colisión unidimensional. Es el resultado de combinar los principios de conservación de la energía y la cantidad de movimiento lineal. Entonces se expresa de esa manera, joven. La resta de velocidades después de la colisión, velocidades finales, es igual al negativo de coeficiente de restitución por la resta de las velocidades iniciales, en el mismo orden. Si resto velocidad 2 menos velocidad 1, debo hacer también en el otro lado velocidad 2 inicial menos velocidad 1 inicial. Siempre el orden se tiene que respetar, ¿ok? Si no te saldría el coeficiente de restitución posiblemente con signo negativo. Y eso no puede ser. Entonces, B01 y B02 son velocidades de las partículas antes de la colisión. B1 y B2, velocidades de las partículas después de la colisión. Es el coeficiente de restitución. Y las observaciones. El coeficiente de restitución es un indicador del grado de elasticidad de la colisión. ¿Qué tan elástico es tu colisión? Te indica ese coeficiente de restitución. Va entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Entonces, 1 es cuando la colisión es totalmente elástica. Cero es cuando es totalmente inelástica. ¿Te acuerdas cuando pasaba eso? Cuando era totalmente inelástica, ¿no? Era cuando los cuerpos se quedaban pegados, chocaban y se mantenían pegados. Ahí era cuando era totalmente inelástica. Y bueno, cuando es elástica, inelástica, perdón. Cuando es inelástica simplemente, o sea, está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? O sea que cuando la colisión es totalmente elástica, va a tener el valor de 1. Cuando es totalmente inelástica, 0. Y cuando es inelástica, está entre 0 y 1. Ya sabes que en las colisiones inelásticas, ¿qué sucede, jóvenes? Yo te puedo preguntar, en las colisiones inelásticas, ¿la energía cinética del sistema se conserva? ¿Verdadero o falso? En las colisiones inelásticas, la energía cinética del sistema se conserva, ¿verdadero o falso, jóvenes? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se conservará la energía cinética? De la definición, jóvenes, que hemos visto hace un momento. Cuando nosotros tenemos, ¿en qué se diferencia colisión elástica e inelástica? Tú dirás, se diferencia en que en la colisión elástica, la energía cinética del sistema se conserva, mientras que en la colisión inelástica, energía cinética del sistema no se conserva, o sea, hay disipación de energía en forma de calor, ¿ok? Entonces sería falsa, ¿no? Por ejemplo, si yo te hago esa pregunta, ¿de acuerdo, jóvenes? Entonces, espero que me estén siguiendo. Muy bien. Ya con esto, jovencito, ya podemos hacer tranquilamente el problema número... ¿Dónde está? Problema número 5, por ejemplo. Dice, una esfera de masa 100 gramos es soltada desde una altura de 20 metros respecto al piso, como se muestra en la figura. Si el coeficiente de restitución en el choque piso-esfera es de 0,4, ¿con qué rapidez rebota la esfera por primera vez? Entonces acá tenemos una esfera que está rebotando y rebotando, ¿cierto? Entonces, en este caso, durante la caída de la conservación de la energía, ahí tendríamos ese caso, ¿no? Tendríamos, eh, ¿qué haríamos? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Simplemente se está analizando que entre el punto en donde ha sido lanzada la esfera, voy a ver si le pongo pausa aquí. No se puede, ya. En fin. Entre el punto en donde la esfera ha sido lanzado y el punto en donde la esfera llega al suelo, se le hace el análisis de energía. ¿Ok? Entre ese tramo del punto en donde ha sido lanzado y donde llega al suelo, ¿qué tipo de energías actúan sobre esa esfera? Solamente actúa el peso. Y como solamente actúa el peso y el peso es una fuerza conservativa,
entonces la energía mecánica se conserva. Por lo tanto, la energía mecánica al inicio, cuando ha sido lanzado, es igual a la energía mecánica cuando el cuerpo ha llegado al suelo. ¿De acuerdo? O sea, la energía mecánica inicial y la energía mecánica final son iguales. Eso es lo que te dice este enunciado. En el punto de arriba, cuando ha sido lanzado, la energía cinética es cero, ¿de acuerdo? Por eso que acá se le coloca cero. En el punto en donde ha sido lanzado, sí existe energía potencial gravitatoria, por eso se le coloca m por g por h, justamente por eso. Y luego, cuando llega al suelo, acá tiene una energía cinética, mientras que la energía potencial gravitatoria es cero, puesto que el nivel de referencia lo hemos colocado en el piso, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Nivel de referencia siempre se coloca en el punto más bajo de la trayectoria. Por eso que es m por g por h, como el h es igual a cero, energía potencial gravitatoria es cero también. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Hasta ahí todo claro, jóvenes. Simplemente hemos aplicado las cosas que hemos visto en la clase pasada. ¿Sí? Muy bien. Ahora, o despejando el B, te sale -20. Profe, ¿por qué el signo negativo? El signo es importantísimo, joven, porque el cuerpo está cayendo, la velocidad está apuntando hacia abajo, por eso que el signo es negativo, es -20 metros por segundo. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, de la regla de la colisión unidimensional, aplicamos esa formulita. Velocidad V2 menos V1 finales menos las velocidades iniciales. Muy bien, jóvenes. Acá, ¿entre quiénes vamos a tener velocidad? ¿Quién va a colisionar con quién? Va a colisionar la pelotita y va a colisionar contra el piso. Entonces, vamos a considerar, como acá dice, como la masa del piso es mucho mayor que la de la esfera, la velocidad del piso antes y después de la colisión se asumen que son cero. ¿De acuerdo, joven? V2, velocidad del piso antes de la colisión es igual a cero. Y V2', velocidad del piso después de la colisión es igual a cero. El piso no se... El piso en este caso no... eh, en este caso el piso no se mueve, ¿de acuerdo? No se está moviendo este piso. Muy bien, jovencito. Entonces, si es así, en este caso, si es así, eh, la velocidad V2 es igual a V2' es igual a cero. Entonces reemplaza en la ecuación que hemos visto ahí, en esa formulita, y tenemos de datos, por ejemplo, el V1 es -20, puesto que, repito, como está apuntando hacia abajo, debe ser con signo negativo, ¿de acuerdo? -20. Y ahí, bueno, calculamos el V1', que es +8, ¿no? Justamente que apunta hacia arriba. Justamente eso, jóvenes. Está apuntando hacia arriba, por eso es más 8 metros por segundo. Muy bien, jóvenes. Entonces, justamente eso sería lo que te piden, ¿no? La alternativa a la letra B. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Y acá qué has hecho, Bueno, acá se ha reemplazado, ¿no? El coeficiente de restitución 0,4 y todo lo demás es reemplazo nada más. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, espero que haya quedado claro. Es la parte más difícil de la clase. Ya lo demás ya es más sencillo. Ujú. Vamos a hablar ahora, como no hay preguntas, vamos a hablar ahora de la gravitación universal. Entonces, cuando tenemos dos cuerpos con masas M1 y M2, esos cuerpos se van a atraer con una fuerza llamada de atracción gravitacional que va a tener esta forma de acá, ¿no? La genialidad de Isaac Newton, ¿cierto? De G por M1 por M2 en TDA cuadrado es igual a FG. ¿De acuerdo? Eso lo encuadraríamos en un marco de oro porque fue algo genial de la época. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces... Justamente esta fórmula unifica, ¿no? Las leyes de la Tierra con lo que decían los antiguos físicos, las reglas físicas de la Tierra con las leyes celestiales, con los astros, ¿no? Con los planetas, los cometas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es la belleza de esa fórmula, que unifica la física, lo terrestre con lo celestial. Em,
Ahora, la definición de campo gravitacional, acá no le voy a dar tanta importancia aquí, solamente voy a colocar la diapositiva, ¿de acuerdo? Ahí está. Y lo que sí voy a hablar es de la variación de la aceleración de la gravedad, jóvenes. Lo que sucede es que la aceleración de la gravedad varía. Cuando tú vas alejándote de la superficie de la Tierra, suponte que tú eres un astronauta que está yendo al espacio y te vas alejando, la aceleración de la gravedad va a ir disminuyendo cada vez más, hasta que en un punto será cero, ¿de acuerdo? Entonces, la aceleración de la gravedad está en función a la distancia que tú tienes respecto a la superficie de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, en general, G es igual a G, que constante de gravitación universal, M, masa de la Tierra, entre D cuadrado. D es la distancia, que acá lo van a mencionar, que comprende la suma del radio de la Tierra y la altura, ¿no? De la superficie hacia donde se encuentra el astronauta. En la superficie de la Tierra D es igual a R. Entonces G por M entre R cuadrado es la gravedad de la superficie. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces sería una bonita forma de medir la masa de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, si algunos de ustedes es curioso, ¿no? Quiere medir la masa de la Tierra, lo que podría hacer es, tiene la aceleración de la gravedad, G, que es 9,8, el radio de la Tierra. ¿Se puede calcular el radio de la Tierra? Eso, bueno, eso me tomaría unos minutos más explicarlo, pero es relativamente sencillo. Con unos palitos, tú puedes, con unas varitas, tú puedes estimar el radio de la Tierra. No es muy complicado. De hecho, en ejercicio de astronomía se suele hacer eso. Y bueno, bueno, multiplicas, ¿no? Con esta constante de gravitación universal y ahí estimas la masa de la Tierra, ¿no? Un bonito problema, ¿no? Sería muy complicado para que vengan un examen de admisión, claro esto. Pero bueno, jóvenes, un comentario nomás, ¿no? ¿Qué más? Bueno, si la masa es cero, obviamente la aceleración de la gravedad es cero, ¿no? Eso es claro. Bueno, jóvenes, esta expresión hay que tenerla muy, pero muy en claro. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente problema, en el problema número Problema número 8, por ejemplo. A ver, dice, la Tierra, la magnitud de la aceleración de la gravedad depende de la distancia al centro de la Tierra. En este contexto determina la altura respecto a la superficie terrestre, donde el peso del cuerpo es la cuarta parte que en la superficie de la Tierra. Entonces acá, acá tienes la Tierra, estás tú parado sobre ella y sientes la aceleración de la gravedad que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y tienes tu peso, el peso normal, ¿no? El peso usual, que te marca una balanza, por ejemplo. Ahora, pero si tú te vas al espacio, tú vas a tener otro peso, un peso menor, ¿de acuerdo? Y no es que tú hayas hecho dieta, no. Es que la aceleración de la gravedad es menor. Entonces, si tú te pones una balanza, la balanza va a marcar menos. Pero no, uno sigue con la misma masa. Solamente que el peso ha disminuido, puesto que la aceleración de la gravedad disminuyó. Entonces, jóvenes, ya dicho eso, nosotros queremos saber eh, la altura, esa altura h con la cual esa condición se cumple. Entonces, jovencito, ¿no? De la ley de gravitación, nosotros sabemos que el peso estaría dado de esa expresión. En la superficie, ¿de acuerdo? R es el radio de la Tierra. Ahora, eh, el peso a una distancia R más H, o sea, el peso de este señor a una distancia R más H, ¿cómo se haría? Sería de esa manera, ¿de acuerdo? Ecuación 2. Ahora, por condición de problema, por dato de problema, te dicen de que el peso a esta altura es un cuarto del peso en la superficie. Se haría dado por esta expresión, ecuación 3. Lo único que hacemos es reemplazar uno y 2 en 3. Se acabó el problema. ¿Por qué? Porque se van a cancelar un montón de términos. G, M grande, M pequeño se cancelaron. Y te quedó solamente esto. Te quedó esto, ¿cierto? ¿No? R más h cuadrado lo pasas a multiplicar, r cuadrado con 4 lo pasas a multiplicar y te queda esto de aquí. Le sacas raíz cuadrada a todo, ¿no? Y te sale que el h es igual a r, o sea, alternativa a la letra C. ¿De acuerdo, jóvenes?
¿Estamos de acuerdo, jovencitos? Entonces, es un problema sencillo, ¿no? Problemas solamente para aplicar. ¿Qué formulita hemos aplicado? Hemos aplicado esta formulita de aquí. Esta de aquí, nada más. La única que hemos aplicado, no hemos aplicado nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a seguir con... Ahora vamos a ver lo que son las... Por ejemplo, ¿no? Un movimiento de la Tierra, bueno, de la Luna en torno a la Tierra se puede considerar como un movimiento tipo MCU, ¿no? No es exactamente MCU, pero se lo aproxima, ¿no? Órbitas circulares. En donde la fuerza centrípeta en este caso sería la fuerza de atracción gravitacional. ¿De acuerdo? Entonces ahí ves en la primera ecuación, ves la fuerza centrípeta, que es el Fg, que es G por M, pequeña por M grande entre R cuadrado, donde R es la distancia del centro de la Tierra hacia donde se encuentra la Luna. ¿De acuerdo? Y es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta en cualquiera de sus formas, como rapidez tangencial al cuadrado entre radio, o como rapidez angular al cuadrado por el radio, cualquiera de sus formas. Excelente, jóvenes. Ahora vamos a ver las leyes de Kepler, ¿ok? Estas leyes de Kepler son bastante famosas. Dicho sea de paso, jóvenes, debería ir antes de las leyes bueno, de la ley de gravitación de Newton, puesto que las leyes de Kepler sirvió para que Isaac Newton formulara la ley de gravitación universal. Bueno, ese es desde un punto de vista histórico. Bueno, en fin, jóvenes. Entonces, la primera ley de Kepler, ¿qué te dice? Te dice, los planetas describen elipses estando el Sol en uno de sus focos. Entonces, los planetas van a moverse en esas trayectorias elípticas estando el Sol en uno de sus focos, en esos puntos geométricos llamados focos. ¿De acuerdo, joven? Debo mencionar de que estas elipses no son muy pronunciadas, o sea, no son elipses muy alargadas, ¿de acuerdo? Son elipses más o menos parecidas a circunferencias. Es por eso que se demoraron tanto en descubrir esto, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, este es un descubrimiento fabuloso porque la excentricidad, no voy a hablar tanto de esto, es un término un poquito matemático, pero este grado, el grado de alargamiento, se podría decir, de la elipse que se mide con la excentricidad de la elipse, es bajo, ¿de acuerdo? Entonces, las elipses no parecen tanto elipses, parecen más círculos, que por eso que muchos, los antiguos griegos creían que los planetas se mueven en círculos, pero en realidad se mueven en elipses, solamente que son elipses muy, pero muy parecidas a los círculos, aproximadas a los círculos, pero son elipses de todos modos. Bien, jóvenes, entonces, segunda ley de Kepler, la ley de las áreas. Entonces, el radio vector que barre, que va del Sol al planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. O sea, te menciona que en este caso, área entre t es una constante. ¿De acuerdo? Esa sería la segunda ley de Kepler. Y la tercera ley de Kepler te dice que el periodo orbital de revolución, te dice, ¿no? De un planeta es directamente proporcional. Bueno, el periodo orbital al cuadrado entre la distancia promedio al cubo es una constante. ¿De acuerdo? Eso es lo que te dice la tercera ley de Kepler. Bueno, jovencitos, entonces hasta ahí, ahí tienes esos datos. Hasta ahí tenemos la teoría. Vamos con el último problemita, que es bastante sencillo en realidad. Estos problemas son, en general, son bastante sencillos. No son muy complicados. Problema número 7, por ejemplo, estaría excelente para hacerlo. Dice, un planeta con un satélite natural tarda 120 días en recorrer 2/3 de su longitud de su órbita. ¿Qué parte del área de su órbita barre en 30 días? ¿De acuerdo? Asuma que ese es el área de la órbita del satélite. Entonces, ese es lo que te indica ese problema, ¿no? ¿A dónde está? Tenemos ese señor de ahí, está el que orbita, y te dan ese dato, ¿no? Dice, si séate el periodo de revolución del satélite, si la rapidez de traslación es constante, entonces, jóvenes, por regla de tres simple, ¿no? El periodo es 2/3 de t. Entonces, para t es igual a 120 días,
el periodo sería 180 días, ¿de acuerdo? Eso es considerando, repito, si la rapidez de traslación es constante, ¿no? Siendo muy, muy rigurosos, no lo es en realidad, jóvenes, ¿no? Pero como les había mencionado, esas elipses se parecen mucho a los círculos. Entonces, si es así, en una buena aproximación, esa rapidez va a ser constante. ¿De acuerdo? En una aproximación aceptable. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esa es la sutileza de lo que les había mencionado. Ahora, el periodo de 180 días simplemente se hizo una regla de tres simples. Ahora, la ley de Kepler, específicamente hablando de la segunda ley de Kepler, entonces dice, ¿no? ¿En qué parte del área de su órbita barra en 30 días? Bueno, acá coloco periodo, que ya sé cuánto vale, y el tiempo que es 30, prima, que es 30. Entonces yo quiero saber el S prima, ¿cierto? Entonces acá para 30 días y simplemente reemplazo, ¿no? El periodo es 180 días, el T' es 30 días y acá voy a hallar una relación entre S y S'. En este caso sería un sexto, ¿de acuerdo? La alternativa a la letra A. Bueno, eso es bastante, bastante sencillo. Lo único que voy a recalcar es esta aproximación, ¿no? Que si bien es cierto, cuando un planeta orbita en forma elíptica, su rapidez no es constante, pero cuando se lo toma, si se sabe que esa elipse aproximadamente es un círculo, entonces se puede asumir de que su rapidez es constante. Pero en general no lo es, ¿ok, jóvenes? Eso es una sutileza que hay que tener bastante cuidado. Y bueno, jóvenes, eso sería todo. Eso ya, como ustedes se dan cuenta, son aplicaciones de fórmulas nada más. Vamos a ver los problemas de la clase, ejercicios. Problema número uno es la letra C. Problema número dos, la letra B. Problema número tres, la letra A. Problema número cuatro, la letra D. Problema número cinco, la letra C. Problema número seis, la letra C. Problema número siete, la letra V. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Jovencitos, entonces, ¿se han adecuado a este formato o regresamos al anterior? Los he visto muy callados, me preocupa un poco. ¿Están entendiendo el curso? ¿Mm? Lo hubiera querido hacer de la forma usual, pero volvemos la próxima semana, bueno, ya después de fiestas, creo, ¿no? Ya después de fiestas ya volvemos a lo anterior, ¿está bien? Para hacer lo anterior necesito un poco más de tiempo y no he tenido. ¿Está bien? Listo. Entonces, un abrazo para todos ustedes. Nos vemos después de fiestas, Lady, Jessica, Emma, a todos, Karim, bueno, la tutora también. Cuídense bastante, un abrazo fuerte para todos ustedes, ya saben, estamos para apoyarnos. Listo, cuídense, un abrazo, chao.